Muy buenos días, amigas televidentas, amigos televidentos, etcétera, etcétera. Ya me está aburriendo eso de pitorrear el lenguaje inclusivo, entonces voy a buscar alguna otra fuente de bromas, ¿verdad? Bien, miren, recuerden que me califico yo como un López Obradorista crítico y de hecho le he hecho críticas por acá. Voy a empezar con una de ellas, pero finalmente, aunque sea crítico, a muchas personas no les va a parecer, entonces bórrenme, eh, porque esto es, el video de hoy es muy López Obradorista. Bien, eh, empezamos, es un acto fundamental en su vida política esta celebración que pasó hace unos días de el tercer aniversario de que tomó posesión como presidente de la República. Y entonces empezó a hablar de muchas cosas, un discurso de hora y 20 que a mí se me hace importante analizar y puntualizar, ¿verdad? Eh, en favor de ser López Obradorista y en favor de ser crítico. Eso no me lo quita nadie. Bien, empieza por ahí por una referencia un poco confusa a la pensión que llama universal. La pensión no puede ser universal, es un contrasentido. Eh, la pensión a personas vulnerables, a bajos ingresos, todo eso, eh, tiene sentido cuando es una transferencia de los impuestos de unos a los ingresos de otro. Esto tiene mucho sentido económico y social y humano, pero si se universaliza, pierde sentido. Yo pienso que se refirió a que iba a ser para todas las edades en las personas económicamente vulnerables. Esto sí tiene sentido, claro que tiene sentido. Bien, entonces es algo que quizás los analistas deban de aclarar de el discurso de López Obrador del día 1 de diciembre. Bien, el discurso me pareció muy bien que abriera por donde abrió, que es hablar de la salud y la educación. La salud, eh, esta pandemia nos puso delante de nuestra carota el que durante muchos años México no invirtió en la infraestructura de salud. Eh, Preparar más médicos, edificar más hospitales, no solo médicos, ¿verdad? Como decía la enfermera Jackie en una serie de televisión, los médicos diagnostican, las que curan y los que curan son el personal de enfermería. Ella era una enfermera con un chingo de defectos, pero muy certera en sus análisis. Personaje interesante de la televisión. Bien, la salud. México desinvirtió en salud y nos llega una pandemia. Las malabares que tuvo que hacer la Secretaría de Salud son admirables, admirables. Bravo por ellos. Tenemos muchos decesos, pero se temía mucho más, una catástrofe demográfica pavorosa. Bien, la salud, hablar de la salud, de ese déficit que este gobierno está tratando de compensar mediante inversión en preparación de personas y completar los hospitales que regímenes anteriores nomás edificaron a la mitad, levantaron la fachada y adiós. Eso es importante y es importante también la referencia a la educación. La educación debe estar en manos de los profesores y muchos no andan a la moda, eh, pero es gente con la preparación necesaria para transmitir ideas.
La educación no es un negocio redondo para una nación, para un país. ¿Por qué? Miren, yo fui profesor, transmití, le di muchos conocimientos a mis alumnos, pero yo no los perdí. Eso es un negocio redondo, ¿verdad? Es más, al estar en cátedra yo aprendía, lo confieso, yo aprendía de el diálogo con mis alumnos. Esto es, para un país, la educación es central en la idea que tengamos. Y revertir esa absurda eh, reforma educativa del sexenio anterior, que le quitaba ese protagonismo importante a los profesores, se lo daba un tipo ahí de X González, ¿verdad? Que era el protagonista de todo eso. Eh, eh, la educación es, el tipo de educación es el tipo de país, por muchas razones. Algún día entraremos, si Dios me presta vida, entraremos en detalles de este tema. Bueno, también habló del nuevo CONACYT. Yo soy un nostálgico de lo que pudo haber sido el CONACYT cuando empezó. Mucho nos dio entusiasmo de que se promoviera una política científica. No, había un organismo anterior que daba becas, siguió dándolas en más cantidad. Eh, Se cerró una dependencia gubernamental que estaba elaborando cohetes, que era importante para ingresar a la era espacial. Y bueno, yo en su momento ya de la primaria ilusión de ver satélites hechos en México en el espacio, no se pueden ver, ¿no? Te dicen que lo lanzaron. Ojalá hubiera sido así en ese tema espacial, computación, todo eso, que hubiéramos avanzado fuerte. No, se siguieron dando becas y sí, alguna discusión me la ganó mi tocayo Jorge Ocampo, y pues sí, el CONACYT impulsó los posgrados fuera de la capital de la República y eso es muy valioso. Bravo por CONACYT en ese sentido. Y bueno, tengo que decir que en algún momento yo me dejé llevar por el desánimo de lo que había llegado CONACYT. Creo que fue en la época de eh, Fausto Alzati, de que parafraseando a Georges Clemenceau, el primer ministro de Francia que ganó la Primera Guerra, decía yo que él decía que la guerra era algo muy importante como para dejarla en manos de los generales. Bueno, yo dije que el error del CONACYT es que era en algo tan importante como la ciencia se dejó en manos de los científicos. ¿Sí? Era muy amarga mi comentario. Ahorita estoy entusiasta con la nueva ruta que está tomando CONACYT. Siguió hablando el presidente acerca de la cuestión ambiental. Creo que muchas fórmulas de atraer capitales a nuestro país fue, ¿cómo lo digo? Vender el hábitat, darlas, ay, no sé cómo decir, ¿qué se dio? ¿Qué es lo que estuvimos dando? Eh, Estoy pensando en algo, pero yo soy un caballero que no puedo andar diciendo esas cosas. Eh, digamos, dar las condiciones óptimas para atraer inversiones. Eso me salió bien, ¿eh? Bueno, eh, estar permitiendo que hagan cochinadas como eh, eh, sin mayor prevención, minas de tuxteno en el estado de Hidalgo que están contaminando un chorro. O lo que vimos en Sonora. En Sonora hablar de agua es hablar de algo muy importante. Y en estos tiempos pasados se permitió que un cuate, gobernador del estado, pusiera una presa en su rancho. Eso no se vale en Sonora, para nada. Es sagrado el recurso. Y el, y,
y que una compañía minera agarra de cloaca al río Sonora y aventar ahí cuantos venenos le sobraban. La actividad minera utiliza venenos y aventarlos ahí no se vale. Entonces la defensa del hábitat me pareció algo que me entusiasmó. Aquellos que quieran escuchar de nuevo el discurso, háganlo. Eh, sean, yo creo que si son del grupo de Lozano, pues no lo van a hacer. Si son del grupo al que yo pertenezco, seguro lo hicieron. Y son intermedios, pues les aconsejo que lo hagan, oír otra vez con estas orientaciones. Habló también de finanzas, economía y tratado de libre comercio. Finanzas. Finanzas es cómo tener capitales suficientes que invertir en muchas acciones que un gobierno tiene que realizar y que un país tiene que realizar. Entonces, la balanza de pagos, todo este tipo de cosas son importantes. Entonces, finanzas no atadas al, a los dictados del FMI. El FMI ha sido muy valioso, pero muy estrecho en cuanto a sus conceptos. Entonces, seguir las recetas del FMI hay que hacerlo cuando implican prudencia, pero no cuando implican ataduras a la capacidad de fomento que tiene un gobierno respecto a la economía del país. Respecto a la economía del país, me parece importante lanzarse a lo productivo, no a lo especulativo, o sea, a la fábrica, no a la bolsa de valores. Hay mucho juego ahí. Inyectar, esto es macroeconomía, esa palabra apestosa de hace durante muchos años, inyectar dineros a las clases más fregadas, porque las clases más fregadas, si les llega un dinero, van y compran aquí en la tienda que tenemos aquí enfrente de mi casa, de la casa de ustedes, de los amigos, o a la tienda de José, varias tiendas que inmediatamente compran más mercaderías que vender y esas hay las grandes fábricas, Herdes, todo eso, pero también hay un señor que hace unos plátanos fritos muy buenos, muy ricos de botana, ¿verdad? O cosas de ese estilo, quesos, en fin, eh, se inyecta dinero a la economía y empieza a funcionar, ¿verdad? Bien, esto es importante, esta diferencia respecto al anterior, tanto en las finanzas como la economía, como en el hábitat y en el nuevo CONACYT, ¿verdad? Y lo otro es la buena gestión que el equipo de Relaciones Exteriores y de Hacienda y todo eso hizo respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que lo dijo López Obrador en su mensaje, el importantísimo que era el Tratado de Libre Comercio. Yo me quedé pensando, ¿y se acuerdan cómo en la izquierda, a la cual yo pertenecía y pertenezco, demonizábamos la gestión de Carlos Salinas a ese respecto? Pues hay que revisar eso. Fue un gobernante espurio, pero indudablemente hábil. Bueno, economía, sector agropecuario. Pasamos de una gestión de capitalización agropecuaria de antes de la Madrid a una posterior a de la Madrid. Pasamos de los precios de garantía que ya se habían viciado a eliminarlos todos. Bueno, ahora se recobra lo que los precios de garantía tenían de valioso y se van a aplicar a la agricultura fregada, a la agricultura. Ya no hay. Eso, la agricultura de subsistencia es la subsistencia o un poquito más, gente que de ahí come, pero también puede gastar, ¿verdad? E invertir. Entonces, bueno, esto es importante porque va a beneficiar eh, a la agricultura nacional. Y la Secretaría de Cultura está midiendo eso con
con milímetros, ¿verdad? Y lo está haciendo muy bien a quién darle precios de garantía y a quién no. Precio de garantía asegura que, número uno, se inyecta dinero al productor y número dos, se le inyecta en términos de lo que produjo. Entonces el cuate va a tratar de producir más. Eso es muy bueno, que la gente produzca más, ¿verdad? Nos toca más pipirina a todos. Eso es muy bueno. Sector agropecuario me gustó mucho. Está muy bien dirigida la política, planteada y dirigida. Y bueno, eh, mi formación como alumno fue en la UNAM, pero mucha de mi formación como profesor fue en Chapingo. Entonces yo tengo la cuestión a decir agropecuaria medio pegada, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es muy bueno. La cuestión de energía. Aquí me sale lo cardenista, ¿verdad? Yo soy cardenista, admiro mucho la gestión del general Lázaro Cárdenas al frente de nuestro país. Y en dos cosas fue fundamental. Número uno, rescatar el petróleo. Y número dos, crear la Comisión Federal de Electricidad en el año 1937, que se planteaba lo siguiente: producir y proporcionar energía eléctrica no solo, no solo donde el mercado lo demandara, sino donde la promoción económica indicara que era conveniente. Entonces empezaron a hacer presas hidroeléctricas, como mi querido Valle de Bravo, o bueno, el sistema Iztapantongo, o termoeléctricas, etcétera, etcétera, que beneficiaron e impulsaron mucho el bienestar y la productividad de capas muy amoladas y regiones muy amoladas. Eso fue fantástico y levantó mucho al país. Tanto el petróleo como el petróleo produjo eh, eh, petroquímicos básicos que impulsaron muchas industrias privadas. La petroquímica básica era de Pemex, pero el aprovechamiento brillante fue de empresas privadas, el ANESE, Nylon de México, etcétera, etcétera. Esto fue, eh, me causa nostalgia, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? En un viejo andar de nostálgico. Bueno, esto es la energía. Y la otra, fomentar el sur y el sureste. El sur y el sureste. Mire, otra cosa que me formó a mí fue vivir en Sonora, en un gran estado, por muchas razones, históricamente, su papel en la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Sonora es muy importante. Y en Sonora, bueno, había una cierta actividad agrícola muy esforzada de las... El otro día hablé de la región de Guaymas, bueno, la región de Hermosillo, la región de Cajeme, todo eso. Pero eran aprovechamientos por lo que se podían hacer con el capital que se juntaba. Entonces, en algún momento, el país entero, México, decidió juntar recursos de todo el país para invertirlos en Sonora. ¿Qué quiere decir invertirlo? Hacer unas presototas, marca Diablo, sobre todo en el sur del estado, eh, en el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, y aquello, la respuesta de, de un buen suelo y de unos buenos agricultores, unos que sabían, amaban la tierra y ese amor la, les decía por dónde invertir, sembrar y qué cosas sembrar. Esa gente que sabe lo que tiene en manos, eso creció, esto fue fabuloso lo que Sonora aportó después al país. El país había invertido en Sonora, pero Sonora aportó al país, por ejemplo, el pan, ¿no? La mitad de los bolillos que comíamos eran con trigo sonorense, ¿verdad? Esto fue muy bueno. Y otro tanto podemos decir de Sinaloa, fue un estado, el noreste fue fantástico, ¿verdad? Y en menor grado se benefició mucho la zona de Mexicali, ¿verdad? Eh, esto es algo que debemos asimilar y decir, ahora debemos, todo el país debemos invertir en el sur y en el sureste, ¿verdad?
Agricultura no, porque la tierra ahí es muy ácida, es muy fregada. Entonces, bueno, hay cosas que se pueden cultivar ahí, eh, pero no el pipirín directo, ¿no? Eh, Turismo, comercio, industrias, agroindustrias, todo esto se puede hacer en el sur y en el sureste. Y informó de esto López Obrador. Aquí termina mi apunte, sigo con otras partes del discurso porque como López Obradorista me impongo eh, en la obligación de hacerle publicidad a lo que dijo el señor presidente. Bien, por lo pronto aquí terminamos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, amigas televidentas. Muy agradecido.